A ver, de nuevo. ¿Cómo estamos? Bendecido. Amén. Cada vez que usted esté en la casa de Dios, está más que bendecido. Este es un lugar de privilegio, porque en muchos lugares no se pueden ni congregar o se tienen que esconder para congregarse. Y hoy en día nos tenemos que sentir más que dichosos en estar en su casa, porque podemos estar libremente congregándonos, sin que nadie nos persiga, sin que nadie nos venga a prohibir qué es lo que tenemos que predicar, qué es lo que tenemos que decir, o si podemos adorar o no a Dios. Por eso debemos estar conscientes de que cada vez que estamos en su casa, estamos más que dichosos, ¿no? Es un privilegio estar en su casa, es un privilegio servirle, y es un privilegio también predicar su palabra, ¿no? Ahí en la alabanza, en la oración, justamente Dios me hablaba de lo que se trataba la palabra, ¿no? Y Sara en un momento dijo de la palabra deleite. ¿Y cuántos se deleitan en la presencia del Señor? ¿Cuántos saben que cuando uno se deleita en la presencia del Señor, toca el corazón de Dios? Toca el corazón de Dios y algo Dios empieza a hacer. Yo tenía otra palabra, tenía la palabra de la honra, pero Dios habló a mi corazón de hablar del deleite, ¿no? Y vemos hoy en día que la gente ya no se deleita por la presencia de Dios. Yo veo que todos, en la mayoría, sin señalar a nadie, ¿no? A veces estamos apurados, a veces estamos pensando en qué tengo que hacer cuando llegue a la casa. Nadie está diciendo que deje todas las cosas, no haga nada, ¿no? Pero debemos disfrutar de su presencia. Debemos aprovechar al 100% cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos también ahí en nuestro cuarto, ¿no? En nuestra intimidad. Debemos aprovechar ese momento y deleitarnos en su presencia. No importa la situación, no importa lo que estemos viviendo, ¿no? Sabemos que cuando alguien se deleita en la presencia de Dios, algo sucede, algo empieza a suceder. La atmósfera empieza a cambiar. Cuando usted se deleita, ¿y de qué es lo que es el deleite? Es estar gozoso, es estar... Muchas veces no te hacen falta decir muchas palabras, sino que vas a entrar y vas a empezar a llorar, vas a empezar a clamar y vas a empezar a ser ministrado, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y muchas veces venimos y queremos que alguien nos ministre o que alguien nos profetice, ¿no? Y Dios quiere que nosotros le hablemos, que nosotros nos conectemos, ¿no? En su presencia. ¿Cuántos van a empezar a deleitarse en la presencia de Dios? ¿Cuántos van a tener esa pasión que alguna vez tuvieron cuando lo conocieron o cuando tuvieron su primer encuentro, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve, si bien nací en la iglesia, me bautizaron, todo, me presentaron, perdón, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Y cuando lo tuve hace un par de años, fue una manera impresionante, ¿no? Era llorar y llorar delante de su presencia. Y eso es lo que a veces Dios quiere, que solamente derramemos nuestras lágrimas en su presencia. Que no importa lo que estemos pasando, que no importa la situación, que no importa que todo lo que empiece a hacer me vaya mal, pero yo me voy a gozar en su presencia. Yo voy a derramar el perfume delante de Él, porque sé quién es el que está delante de mí. Y voy a ser como María, que aprovechó y derramó su perfume. Hoy tienes que derramar tu corazón. No importa la situación, no importa si has caído, no importa si el mundo está contra ti, tú sabes a quién le adoras y Él va a responder la adoración cuando hay deleite. Yo le puse como título deleitándose en Dios, o deleitándonos en Dios. Dice Salmos 37, 4, 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué importante cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones que tienes en tu corazón? Tal vez hay promesas, tal vez hay anhelos en tu corazón que no se están cumpliendo porque no hay deleite, porque no has aprendido a ser un adorador, porque no has aprendido a tener esa intimidad con Dios, a derramar ese perfume, a adorarlo aunque no estés viendo nada. Como decía Habacuc, ¿no? Que aunque la higuera no dé fruto, que aunque no tuviera la provisión, ¿no? Él se iba a gozar en Jehová. ¿Y cuántos van a decir lo mismo? ¿Cuántos van a vivir esa palabra? Porque muchas veces la hemos escuchado, pero no la hemos vivido. Nos hemos gozado en el problema, nos hemos gozado cuando todo nos está yendo mal, nos hemos gozado cuando te dan mal las noticias. Y se me viene a la mente, y yo miro a los pastores y digo, ellos se gozan en medio de la dificultad, ahí en ese proceso con Samuel, o en cada proceso, ¿no? Porque no es fácil llevar una obra, no es fácil lidiar con los problemas, no solamente de su familia, sino con cada situación de la iglesia, ¿no? Pero ellos se gozan en el día a día, ¿no? Se gozan ahí en su intimidad, en su presencia, aunque muchas veces los vemos y vos decís, ¿cómo hacen para no bajar de nivel, ¿no? Y es porque se deleitan en la presencia de Dios. Es porque han entendido que su deleite está en Jehová. Es porque han comprendido a quién le sirven, y eso va a traer un deleite. Aunque muchas veces empiezas a servir a Dios y todo te empieza a ir mal, todo se empieza a desmoronar, ¿no? Pero es porque algo Dios va a hacer nuevo, ¿no? Y para que Él haga algo nuevo debe derribar todas las cosas, ¿no? Y sobre todo todas las cosas en nuestra mente. Y es ahí cuando empieza Dios a obrar, cuando empieza a derribar todas las fortalezas que tenemos. Dice, ¿qué es deleite? Dice, el diccionario lo define como placer del ánimo. ¿Cuántos le da placer estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos saben que es un placer estar en su presencia? Yo me gozo cada vez que entro en su presencia. Yo me gozo cada vez que tengo la oportunidad de entrar a su presencia, ¿no? Muchas veces no sé qué decir, muchas veces no sé qué orar, muchas veces no sé qué pedir, ¿no? Solamente me tiro ahí al piso y pongo una colcha, obviamente, porque con el frío que hace. Pero no me enfoco tanto en que haga frío o calor, sino en aprovechar, en estar en su presencia, ¿no? En disfrutar ese momento, ¿no? Es un momento que empecemos a disfrutar, y cuando vengamos acá también a la iglesia, ¿no? Aprovechar, no mirar al que está ministrando o al que va a predicar, sino deleitarnos en su presencia, deleitarnos en que podemos estar en la casa de Dios, aprovechar ese momento que muchos no lo tienen. Debemos estar agradecidos que hoy podemos deleitarnos libremente. Yo me voy a deleitar en Jehová, no importa lo que esté viviendo, no importa quién se haya levantado, no importa la enfermedad, yo me voy a gozar delante de su presencia, porque sé que Él se va a encargar de mis enemigos, así como lo decía David. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes por qué lo decía? Porque él sabía que dependía del Espíritu Santo. Él sabía que si el Espíritu Santo se iba, él estaba derrotado. Y tú, cuando tienes el Espíritu Santo, cuando tienes su presencia, nada ni nadie te va a poder frenar. No hay brujo, no hay hechicero, no hay satanista que pueda, cuando alguien tiene la presencia de Dios. Amén, aleluya. La verdad que cuando decía que Él te concederá las peticiones, ¿no? de tu corazón, y esto no son peticiones de que yo quiero un auto, una moto, un avión, o no sé, ser más fachero, no son peticiones del mundo, ¿no? Son los anhelos
que tú tienes en el Señor? ¿Cuántos tienen el anhelo de seguir avanzando, de llegar al ministerio, de alcanzar eso que Dios te dijo, ¿no? Acá hay promesas que Dios ya ha dicho, pero ¿sabes por qué se están tardando? Porque no hay deleite, porque no te estás deleitando en su presencia. Por eso Él no puede traer una aceleración a tu vida. Él ya te quiere levantar como pastor, como evangelista, como profeta, como maestro de la palabra, pero eso no va a suceder aún hasta que tú no te deleites en su presencia, hasta que no comprendas que la adoración acelera las cosas, que la adoración trae un rompimiento. Yo hace 2 años atrás ni siquiera me imaginaba que iba a poder estar predicando acá, y doy gracias a Dios también por haber puesto en el camino, ¿no?, a Casa de Restauración, a Martín, a Rosana, porque ellos me ayudaron muchísimo. Yo nunca imaginé que iba a poder estar acá hablando, ¿no?, porque tenía tanta vergüenza, tenía tanto dolor, tanta angustia, y ellos me ayudaron, ¿no? Y yo estoy agradecido porque sin ellos no sé si hubiera podido predicar, si hubiera podido muchas veces compartir un mensaje, ¿no? Y doy gracias a Dios que ellos me vieron el potencial, ¿no?, que yo tenía, y que lo supieron aprovechar, ¿no? Y eso es porque uno se deleitó en el privado, ¿no? Amén. Y Dios responde en público. Aleluya. Cuando tú te deleitas en privado, Dios te enaltece. Cuando tú te humillas, aleluya, Él te enaltece. Amén. Por eso es importante que tú te humilles en su presencia. Cuando tú te humillas delante de Él, vas a ser enaltecido. Amén. Vas a ser llevado a lugares que nunca habías imaginado. Amén. Hoy yo tengo la oportunidad de predicar a las naciones. Aleluya. Cuando jamás había pensado eso. Amén. Cuando nunca me lo había imaginado. Y doy gracias a Dios porque ellos me dieron la oportunidad también, a Casa del Alfarero, y a Martín y a Rosana también, que me prepararon para poder predicar. Yo ni siquiera había ministrado, yo ni siquiera había estado en la alabanza, y ellos me dieron la oportunidad, y yo estoy agradecido por eso. Nunca lo voy a olvidar. No sé si Dios me va a seguir usando en este lugar, no sé si Dios me va a llevar a otro lugar, pero yo siempre voy a estar agradecido. Aunque no siga en esta casa, aunque un día Dios me mande para otro lado, porque Él hace como Él quiere, ¿no? No podemos impedir su voluntad. Pero si lo hace, yo voy a estar agradecido en donde me formaron, en donde vieron esa calidad de persona, ¿no? No es que vieron que yo era mejor, no es que vieron que yo tenía toda la unción, sino que vieron que yo amaba a Dios, y que yo amo a Dios, y que yo estoy dispuesto a pagar el precio por Dios. Gracias, Señor. Dice número 2, objeto del deleite. Dice, no habla de deleitarnos simplemente, sino que nos habla de el deleite. El texto nos dice deleítate en Jehová, es decir, en su misma existencia. Que haya un Dios es motivo suficiente para hacer que el hombre, aún más infeliz, sea feliz si tiene fe. Cuando tú te deleitas en su presencia, Él va sacando todo vacío, Él va sacando todo abandono, todo rechazo, Él va sacando todo aquello que venías cargando por años, Él lo va limpiando. Pero ¿sabes por qué? Porque tú aprendes a adorar. Y cuando tú aprendes a adorar, empiezas a hacerte uno con el Espíritu Santo. Y Él empieza a limpiarte, Él empieza a llenarte, Él empieza a liberarte, Él empieza a restaurarte. Y Él empieza a hacer esa vasija que ha diseñado desde el vientre de tu madre para ser un profeta, para ser un predicador, para ser un evangelista, para ser un maestro de la palabra, para echar fuera demonios, para ir y predicar las buenas nuevas a los
que está necesitando en todos los pueblos, porque Dios va a levantar una generación que tiene el corazón humilde. Ese es el corazón que anda buscando el Señor, no el que está más preparado, sino que Él prepara a los que Él ha llamado. Gracias, Señor. Dice: al ver lo que yo soy por naturaleza y saber quién es el motivo del regocijo, al reconocer mis necesidades y conocer que Él es sabio, es un motivo de gozo. Al ver mis debilidades y limitaciones, que Él sea todopoderoso es causa de regocijo. Que Él sea eterno debe ser causa de gozo. Que Él sea inmutable debe producir gozo en nuestras vidas. Que Él esté lleno de gracia debe producir gozo en nuestras vidas. Nosotros debemos movernos o deleitarnos en Él. Regocíjate en Dios. Debes regocijarte en Dios. Debes deleitarte en Dios. No importa tus limitaciones, no importa aún tus debilidades. Él conoce todo ya de nosotros. No importa aún nuestro pasado, ¿no? Muchas veces estamos encerrados en el pasado, en lo que no hice, en lo que pude haber hecho, o si tuviera esto, o si tuviera más plata, o si tuviera una camioneta. Esas son limitaciones. No importa si no tenemos nada, no importa si no hay nada en la mesa, no importa si aún no tengo el vehículo, no importa si aún no tengo la mejor economía. Yo me voy a deleitar en Jehová. No importa si aún no veo todo lo que Dios me ha dicho, yo me voy a deleitar, porque sé que va a llegar la promesa. Aunque tardare, sé que llegará lo que Dios ha dicho de mí. Ese debe ser tu deleite, esa debe ser tu pasión, esa debe ser tu mayor anhelo, eso debes tener en tu corazón. Ser cada día más un adorador en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Saben que cuando el domingo estaba en un almuerzo que me habían invitado de unos primos que hace mucho que no veía, ¿no? Y una de mis primas me dice: tu rostro está resplandeciente. Y a mí me tocó mucho esa palabra, porque digo, wow, y muchas veces nosotros no vemos el cambio, ¿no?, que Dios ha hecho, ¿no? Muchas veces nos preocupamos, nos desanimamos porque, no sé, no tengo esto, no tengo aquello. Y las otras personas lo están viendo el cambio. Y muchas veces nuestro cambio es lo que va a hacer que ellos crean. Nuestro cambio, nuestro carácter, eso es lo que va a hacer que ellos empiecen a creer. Cuando ellos empiezan a ver que algo te pasó, cuando ellos empiezan a ver que ya no eres esa persona que estaba angustiada, que estaba desanimada, que estaba postrada en una cama, ahí desesperado, en angustia. Eso es lo que Dios quiere de ti, que te empieces a levantar y que otros vean que Él empieza a resplandecer en tu vida. Pero todo eso ocurre cuando tú te deleitas en Jehová. Dice Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Quién decía esta palabra? Pablo, ¿no? Y él era un hombre que estaba aún en la cárcel, y él se estaba deleitando en Jehová, aún encerrado, aún sabiendo que en cualquier momento le cortaban la cabeza, ¿no? Y él estaba animando a otros. No solamente estaba él ahí diciendo, oh, me han encerrado acá y los otros están afuera, y pensar que están solamente sentados sin hacer nada. Y yo que me muevo de acá para allá, predicando, haciendo discípulos, echando fuera demonios, sanando enfermos.
no se quejó, sino que animó a otros. Y ahí vemos el deleite que él tenía. Ahí vemos el deleite que él tenía por servir a Dios. Él nunca se quejó. Él dijo, regocijaos. ¿Y qué es lo que dijo? Regocijaos siempre. No dijo un ratito, o media hora, o un día, o cuando tenga ganas, o cuando tenga dinero, o cuando esté fuera de la cárcel, o cuando, no sé, cuando me vaya a casar, o cuando tenga hijos, o cuando tenga la casa, o cuando mis hijos estén en el Evangelio. No, él dijo, regocijaos siempre. Él estaba diciendo a los filipenses, a los filipos, que se regocijen siempre. Él estaba diciendo y les estaba animando. Pero solamente tú vas a poder animar a otros cuando tú te deleites en Jehová. Cuando tu deleite sea Jesús, ahí vas a empezar a animar a otros. Ahí, aún si te han metido preso, vas a empezar a animar a los que están alrededor tuyo. Mira lo que produce el deleite. Mira si no es importante deleitarse en Jehová. Mira si no es importante gozarnos en su presencia. Mira si no es importante disfrutar de su plenitud, ¿no? Dice Job 27:10: se deleitará en el Omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Yo te hago esta pregunta: ¿te vas a deleitar en Jehová en todo tiempo? ¿Lo vas a invocar en todo tiempo? ¿Y qué es lo que es invocar? Es llamar. Invocar es llamar a Dios. Así como los brujos invocan a Satanás o a los demonios, nosotros a veces nos cuesta invocar a Dios. A veces nos cuesta invocar a Dios. A veces dudamos de su poder. A veces no le llamamos. Cuando su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué se estás esperando para empezar a clamar? ¿Por qué no abres tu boca? ¿Por qué no le clamas? Si Jeremías, cuando estaba en la cárcel, él escuchó la voz: clama a mí y yo te responderé. No importa la cárcel que estés encerrado, no importa el lugar que estés encerrado, si tú haces como Pablo y Silas, que esos dos locos se juntaron a adorar a Dios, y algo sucedió. Las cadenas fueron rotas, todo el lugar fue estremecido por la presencia de Dios. Cuando tú adoras, cuando tú clamas, todo el lugar empieza a ser estremecido. Toda atmósfera contraria empieza a ser cambiada por tu adoración. Es momento que adores, es momento que empieces a transformarte en un verdadero adorador. Aleluya. No solamente cuando todo va bien. Cuando todo va bien, cualquiera adora. Cualquiera adora cuando la billetera está llena, cuando no hay problemas, cuando todo es color de rosas. Cualquiera se humilla ante Dios. Pero no cualquiera se humilla cuando todo va mal, cuando hay noticias adversas, no cualquiera sigue adelante. Otro que no tiene deleite en Dios deja todo a medias o empieza a retroceder. Es porque no hay deleite. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero somos nosotros que no nos deleitamos en Dios. Somos nosotros que no le clamamos. Somos nosotros que no invocamos su nombre. Somos nosotros que nos dejamos disminuir por aquellos que nos persiguen. Somos nosotros que nos dejamos ser menos delante del adversario. Es porque Él sabe tu potencial, pero muchas veces tú no sabes el potencial que cargas. ¿Por qué? Porque te encierras en la tristeza, te encierras en la amargura, te encierras en el problema y no empiezas a deleitarte, no empiezas a clamar porque no conoces todavía el poder de Dios. Dice: ¿de qué sirve este deleite? ¿Por qué debemos ser personas alegres? Porque es bueno en todos los sentidos. Por un lado es bueno
para nuestro Dios. Cuando nosotros somos felices, damos honor a Dios. Por otro lado, es bueno, eso nos fortalece. El deleite en Dios nos fortalece. Cuando nos deleitamos en su presencia, somos fortalecidos. Por eso debemos deleitarnos, por eso debemos seguir clamando. No importa si no estás viendo nada, no importa si todo se está viniendo abajo, sigue deleitándote en la presencia de Dios. Sigue esperando ahí, llorando, clamando, pidiéndole, rogándole a Dios que Él va a empezar a responder, que Él va a empezar a transformarte. Aunque muchos hayan dicho que no ibas a cambiar, que ibas a ser el mismo, que no ibas a lograr nada. ¿A cuánto le dijeron esas palabras? Y hoy Dios está levantándote, y hoy Dios está viendo, o sea, haciendo ver a los otros, a esos que te humillaron, a esos que te rechazaron, ¿no? Ellos están viendo cómo Dios te levanta, cómo Dios te usa como su herramienta, ¿no? Porque dice su palabra que herramienta útil me serás. ¿Cuántos creen que vamos a ser herramientas útiles en sus manos? ¿Cuántos creen que eres una herramienta para Dios? No importa si es para evangelizar, si es para predicar, si es para echar fuera demonios, si es para pasar una escoba, para lo que sea. Nosotros somos útiles en Dios. Somos su herramienta. Somos su vasija que Él ha llenado de ese aceite fresco para impartirle a otro, para impartirle al que está desanimado, para impartirle al que está rechazado, para impartirle al que está encadenado, para liberar al que está en cárceles espirituales. Para eso Dios te ha llamado, para eso Dios te ha ungido. No menosprecies el llamado, no menosprecies lo que Dios ha puesto en ti. Dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Asimismo, es bueno para los creyentes, porque cuando los cristianos somos alegres, otros desean lo mismo que tenemos. Y finalmente es bueno para nuestros hermanos y hermanas en la fe, porque consuela y levanta el ánimo. Siempre hay uno que levanta al otro. Por eso debemos orar los unos por los otros y fortalecernos los unos por los otros. Cuando alguien está caído, lo debemos fortalecer. Cuando alguien está desanimado, con nuestro gozo, con nuestro deleite, con nuestra llenura de la presencia de Dios, debemos levantar al que está caído. No lo debemos dejar ahí caído, de decir, bueno, Dios ya lo va a levantar, o bueno, tiene que pasar el proceso. Sí, muchas veces tiene que pasar el proceso, pero hay veces que nosotros debemos levantar al hermano, aquel que cayó, aquel que tuvo un error, tuvo un percance o se desvió un poco. Debemos alcanzarlo y debemos levantarlo. Debemos ser esos restauradores, como dice el ministerio Casa de Restauración. Por eso tiene ese nombre, porque es una casa donde restaura. Yo me acuerdo que llegué desanimado, que llegué aún sin expectativas, ¿no? Y acá logré ser restaurado. Y yo me acuerdo que solamente venía de visita, ¿no? Siempre lo digo esto, que me trajo una hermana que lo conoce, Martínez, Rosana. Y yo venía, a ver qué pasa, como quien dice. Y nunca imaginé que me quedaría y que iba a ser restaurado y usado por Dios, ¿no? Y yo me acuerdo cuando Martín me dijo que iba a ser usado grandemente por Dios, y yo lo miraba como diciendo, ¿será o no será? Pero doy gracias a Dios porque ellos tuvieron esa visión a mí, ¿no? Eso de ver más allá, ¿no? Porque estoy agradecido, porque muchas veces no se lo he dicho, pero estoy agradecido de a cada hermano, ¿no? También que me ayudaron aconsejándome, o muchas veces también exhortándome. Pero hoy estoy aquí también gracias a ellos, ¿no?
ya sea cada consejo, ahí en la alabanza, en la oración, y también en las prédicas, ¿no? Y doy gracias a cada uno de ellos porque han sido también de aporte, ¿no? Y por eso siempre debemos tener ese espíritu, ¿no? De levantar al que está caído, al que está desanimado, al que está muchas veces sin fuerzas, ¿no? Dice, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Dice, solo aquellos que se deleitan en Jehová califican para que se cumpla en ellos esta promesa. Pero cuando Dios dice que Él cumplirá nuestros deseos, ¿de qué habla? En primer lugar, no habla de que Dios corre detrás de sus hijos, cumpliendo cada uno de sus requerimientos, sino que al estar atada la promesa, es un requisito, ahí está la respuesta. Dios no va a cumplir nuestros caprichos. Dios, muchas veces nosotros le pedimos caprichos, por eso Dios no cumple. Por eso Dios no trae ese avance a nuestras vidas, porque estamos pidiendo más, ¿no? Estamos pidiendo para nosotros. Muchas veces debemos orar por un hermano, no lo hacemos, y eso es tener egoísmo, ¿no? Y por eso Dios a veces no se mueve con nosotros. Por eso a veces decimos, pero no pasa nada, o sea, estoy sentado y veo que pasa el tren para los otros. Pero es porque nuestra actitud es la incorrecta. Es porque nuestra oración es la incorrecta. Por eso debemos cambiar también nuestra oración. Debemos tener y pedirle a Dios que nos enseñe a orar día a día. En que saque todo orgullo, que saque toda vanagloria de nuestra vida. En que saque todo aquello que no es agradable ante Él. En que podamos ser esos obreros aprobados, ¿no? Que podamos presentarnos ante Dios como obreros aprobados sin nada de qué avergonzarnos. Que la gente pueda decir, aquel verdaderamente tiene frutos de Dios. Aquel verdaderamente es un creyente. Aquel verdaderamente que yo le decía que era un loco, pero hoy veo cómo Dios está en su vida. Pero hoy veo cómo Dios lo levanta. Pero hoy veo aquel que antes estaba desanimado, que antes estaba en depresión, que antes estaba aún con ganas de quitarse la vida. Hoy está siendo trabajado y siendo usado por Dios. Eso es lo que la gente debe empezar a ver en nosotros. Gracias, Señor. Dice, cuando un hombre se deleita en Dios, entonces sus deseos son tales que Dios puede ser glorificado al cumplir sus deseos. Y el hombre puede beneficiarse al recibir el cumplimiento. Cuando nosotros empezamos a pedir de otra manera, ¿no? Para que Dios sea glorificado, es ahí donde Dios empieza a cumplir nuestros anhelos. Es ahí donde Dios empieza a cumplir todas las cosas, ¿no? Como a Salomón, que él pidió sabiduría, ¿no? Y él le dio riquezas, y más allá de los errores que haya cometido, pero a qué voy, que él pidió sabiduría para poder manejar, ¿no? Todo lo que Dios le había dado. Y eso es lo que nosotros debemos pedir: sabiduría, entendimiento, temor a Dios, para que podamos hacer su voluntad. Y lo demás va a empezar a ser añadido. Mientras más busquemos a Dios, más Dios va a añadir. Mientras más busquemos y nos deleitemos en su presencia, más Dios nos va a llenar, más Dios nos va a liberar, más Dios nos va a restaurar, más Dios va a empezar a traer los diseños del cielo, porque la adoración atrae los diseños del cielo. ¿Cuántos lo creen y le dan un fuerte aplauso a la presencia de Dios? Ya estoy terminando, no me quiero extender mucho, porque Dios hoy va a derramar de su presencia y hoy Dios va a llenar cada corazón. A medida de que tú te deleites, Él va a empezar a orar. Dice, un error la excusa. Muchas veces pensamos
cuando tenga, cuando reciba, si tuviera, si tal cosa cambiaría, ahí sería más feliz. Eso es una excusa que nosotros ponemos, ¿no? Eso es una limitación. Cuando nosotros pensamos así, limitamos el poder de Dios, limitamos lo que Dios quiere hacer. Muchas veces cuando decimos, si tuviera más dinero, si tuviera esto, si los problemas se me hubieran resuelto o se resolvieran pasado mañana, me deleitaría en Dios, o empezaría a buscar más, o me empezaría a congregar más, o empezaría a servir más, si tuviera esto, aquello, y empezamos a limitar su poder. ¿Cuántos van a empezar a gozarse en Dios? Habacuc 3, 17, 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. En todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Cuánto van a tener en cuenta esta promesa? ¿Cuánto van a tener en cuenta esta palabra? ¿Y cuántos la van a empezar a vivir? Que aunque no estén viendo nada, que aunque no haya provisión, que aunque no estés dando frutos, tú te vas a deleitar en Jehová, porque Él es tu fortaleza. Él es la fortaleza que vas a tener en medio del proceso, en medio de la angustia, ahí cuando llorabas, ahí cuando estabas tirado y nadie te veía y nadie te escuchaba, pero Dios te escuchaba, pero Dios empezó a mirarte. Yo recuerdo cuando estaba tirado en la cama llorando, y ahí Dios traía consuelo. Ahí Dios se iba llegando toda la angustia, y ahí Dios empezaba a decir, al fin estamos los dos solos. Muchas veces nos quejamos cuando nos pasan las cosas, pero es porque Dios quiere decir, al fin estamos solos, al fin te voy a poder hablar, al fin voy a empezar a levantarte, al fin estamos solos para hacer los dos uno, para hacer lo que yo he dicho contigo. Por eso no importa lo que te haya pasado, no importa lo que estés viviendo, no importa si no estás viendo nada, hoy, el día de mañana vas a empezar a ver cuando empieces a deleitarte en Dios. Amén. El deleite tiene poder, hermano. El deleite en Dios es un arma muy poderosa. Ya termino, leo unos versículos y termino. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Salmo 119, 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Jeremías 15, 16. Cuando presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Salmos 22, 8. Que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Tú vas a tener un rescate cuando te deleites en su presencia. Él va a venir a tu rescate cuando tú te deleites en su presencia. Él va a empezar a acudir cuando tú te deleitas en Él. Salmo 37, 4. Por tu delicia, pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 48.
Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. La ley está dentro de mi corazón. Amén, aleluya. Ponte de pie, que vamos a adelantarnos a su presencia. ¿Cuántos han venido a deleitarse en su presencia? ¿Cuántos han venido a tener un nuevo encuentro con Dios? ¿Cuántos han venido a llenar su trono de alabanza? ¿Hace cuánto que no llenas el trono de alabanza? Hoy es la oportunidad para que llenes tu trono, el trono de alabanza. Hoy es la oportunidad para que llenes su trono de alabanza. Hoy es la oportunidad para que le digas: me voy a deleitar en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuánto van a derramar? ¿Cuánto van a derramar su corazón? Llena tu trono, llena su trono de alabanza. Llena su trono de alabanza.